que es una de nuestras favoritas. Queremos mucho a Lola y sobre todo a sus lectores, a las lectoras de la parroquia. Hoy nos congregamos aquí. Espera que no sé por qué. Es que les falta el numerito. Ya está. Ya estamos, vale. Bueno, os agradezco nuevamente a todos por estar aquí. El motivo de nuestro encuentro es la presentación del libro que ha escrito María Castro, Es tan fuerte la noticia. Lo presenta Mirta Núñez, que se ha documentado profusamente sobre los temas de represión. De hecho, ella ha copiado todo, con nombres y apellidos, todos los fusilados en Madrid desde el 39 hasta el 44. Por esto me complace mucho tenerla aquí con nosotros presentando un libro que es muy especial para la editorial por nuestro compromiso con la honestidad y la verdad. Parece que buscamos verdades absolutas desde Parménides. Y este libro pues intenta darnos verdades objetivas. María Castro realizó una investigación también profusa que ha durado 4 años, donde ha encontrado documentos que ilustran una profunda injusticia, y ella habla desde la verdad y desde el rigor, al contrario de otros como Juan Manuel de Prada, que habló desde el insulto. Espero que disfrutéis tanto como yo de haber publicado este libro, que disfrutéis de la conversación y que disfrutéis, por supuesto, del libro. Doy paso a la autora, María Castro. Muchas gracias. Gracias a la librería, a Lola, que siempre nos abre las puertas, a todos los que habéis venido, a los que nos veis por redes, y a Cristina por haber apostado por este libro. Y a la editorial Tres Hermanas. A la editorial Tres Hermanas. Y a Mirta, que no dudó en apuntarse a esta aventura de presentación. Y quiero decir que tengo la inmensa suerte de, además de contar con Mirta, está aquí Marori León Rueda, sobrina de Vicente, que fue la persona que me inició en esta aventura. Y bueno, ella me convocó a Barcelona, sabiendo que yo estaba entonces investigando una cosa sobre la guerra civil, y me dijo que quería hablar conmigo. Y cuando fui me enseñó 2 documentos que para mí han sido fundamentales a la hora de ponerme a investigar. El primero fue la última carta que escribió Vicente la madrugada del 9 de agosto de 1940, justo antes de que lo fusilaran. En esa carta encontré esta frase que da título al libro. Dice, escribe a su tía María, que se llama como yo, María, y dice, es tan fuerte la noticia que no he querido comunicársela a mi queridísima madre porque me falta valor para ello. Sufrir yo, pero que no sufran mis criaturas queridas. Díselo como puedas y sé fuerte tú también para resistirlo. Esta carta, que es una apelación a nuestra conciencia, yo creo, de todos los que ahora estamos aquí vivos, ¿no? Y un artículo que entonces ella me contó, el artículo al que tú has hecho referencia, de Juan Manuel de Prada, en el XL Semanal en el año 2007, es decir, 67 años después de que le hubieran fusilado a Vicente, todavía hay gente que sigue juzgando y sigue insultando. Dijo que Vicente era un desecho humano. La familia en ese momento, los hermanos que quedaban vivos de Vicente, no quisieron poner una demanda por difamación porque les dio miedo. Eso es un efecto de la represión, ¿no? El miedo a qué van a decir, qué va a pasar, qué se va a remover, ¿no? Pero ahora, pues, en este libro, pues hemos puesto todo las piezas del puzzle que hemos podido encajar, una investigación larga de la que ahora voy a hablar con Mirta. Y bueno, pues quería contar un poco para iniciar por qué empecé con esta aventura. Y ahora paso. Buenos días. No sé si se oye. Sí. Agradezco mucho tu invitación y la invitación de la editorial y de Lola también, que la conozco desde hace muchos años, y realmente me ha encantado el libro. Aunque no me hubiera encantado, ya me habían invitado. Pero estoy muy agradecida porque me ha encantado y creo que has hecho una enorme labor. Y incluso le diría a los alumnos, digo, mira, léetelo porque además así sigues los avatares de una investigación que lo llevas, lo precisas de una manera
muy adecuada, porque claro, una investigación te lleva a veces a lugares donde no hay salida, y otras veces pues es maravilloso porque encuentras cosas insospechadas, ¿no? Entonces yo también se lo diría a los alumnos por esa precisión que haces de los avatares de la investigación. Es un tema que, bueno, tú has vivido muchas investigaciones, sí. Y vamos a hablar ahora supongo de eso. Sí. Bueno, pero tenemos que hablar de la tuya. Sí, bueno, sí, de la mía, pero me refiero a de los avatares, las dificultades y cómo ha ido cambiando. Tenéis que coger el micro y acercaroslo, porque si no, no se oye por Instagram. Ah, que el otro no... Ahora os lo doy, pero acercaros bien el micro a la boca. No, bueno, que yo creo que la represión es como un pozo sin fondo, ¿no? Para investigar, porque han estado los archivos abandonados, han estado casi tapiados, y por lo tanto hay que insistir, porque aunque uno dice, oye, pero ¿hace cuánto ya se murió Franco? Hace mucho, sí, hace mucho, pero es que la transición mantuvo esas limitaciones y esos miedos que había con Franco. De hecho, yo me acuerdo que cuando un periodista, José Luis Morales, un periodista canario, estuvo en la facultad y puso una película sobre la exhumación de restos en Gran Canaria. Y dije, oye, pero yo nunca había oído hablar de esto, nunca en Gran Canaria. En toda España hay fosas y en toda España se cometieron barbaridades. Y sin embargo, claro, ¿qué es lo que se impuso? La ley del silencio. Entonces, bueno, pues ya hablaré de eso. Bueno, eso, yo en la novela intercalo la investigación precisamente por eso, porque me parece muy interesante que sepamos lo complicado que a pesar de todo sigue resultando investigar estos temas, ¿no? Mirta lo ha sufrido mucho porque ha empezado muchísimo antes que yo, y entonces sacarle esos nombres fue muy duro. Es cuestión de la edad. Y yo, por ejemplo, cuando empecé en el año 2019, una vez que vi a Marori, lo primero que hice fue ir al Archivo General Histórico de Defensa aquí en Madrid, y entonces, antes del COVID, entonces me encontré con que, aparte de una situación así un poco extraña con los archiveros, ¿no? Me dicen que me dan el sumario, que no puedo más que utilizar un lápiz o el ordenador, que no puedo hacer fotos, que es absurdo porque hoy en día todo el mundo va con un móvil. Entonces me traen los sumarios se estaban descomponiendo. O sea, las condiciones de conservación han sido pésimas. No han tenido ningún cuidado, evidentemente no había ningún interés en conservarlos, ¿no? Y los sumarios estaban desmoronando. En el libro incluyo algunas fotos para que se vea un poco cómo estaban. Y yo tenía que estar, y yo pensaba, bueno, a ver, a mí que alguien me explique por qué una persona puede estar pasando las páginas una a una para copiar a mano, que yo me estuve un verano entero copiando a mano todo el archivo, ¿no? Y no puede una persona hacer una foto y se conserva ya para todos, porque eso se digitaliza y eso pasa a estar al alcance de cualquier persona que quiera hacer una investigación, ¿no? Ahora ya no se cobra, pero sí, bueno, cobran pero bueno, que puedo hacer yo misma las fotos. Quiero decir que no tiene sentido que teniendo un móvil tenga que estar copiando a mano, cuando hoy en día es tan fácil como sacar el móvil, que haces unas fotos maravillosas con el móvil y que estuviera al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces eso es algo que he incluido en el libro porque me parece que es interesante, porque creo que forma parte de los elementos de disuasión. Todo esto forma parte de esta represión que, como digo, se permanece no solo durante el franquismo, sino posteriormente, que interioriza a las familias cuando no quieren denunciar, no quieren no vaya a ser, no vamos a moverlo, da un poco de miedo. Y también está en estos hechos de que no se puede investigar con toda tranquilidad, ¿no? Me dijiste que a veces no dices ni siquiera que vas, ¿no? Sino que... Bueno, a veces le invento así un nombre un poco más atractivo, para que no me digan que no. Entonces digo, no, yo voy a investigar pues la evolución del censo en la Sierra Norte. Pues algo así, para que algo digan, oscuro, ¿no? ¿Cómo? Eso, algo que sea difícil de pensar.
que sea difícil de pensar a qué se refiere esta persona. Eres tú. Esto es como lo de Gila, que decía, aquí alguien ha matado a alguien, ¿no? O sea, hay que ir un poco como dando vueltas, ¿no? Sí que es cierto que eso forma parte de la investigación. Luego es cierto que hay otros archivos en los que te encuentras colaboración, por ejemplo en Salamanca encuentras colaboración, eso es muy importante. Encontrar un archivo, porque claro, esto es un cajón desastre, hay muchísimas cosas que están sin hacer los índices correctamente, por ejemplo el archivo del Partido Comunista, hay muchísimos documentos que no tienen los índices correspondientes, entonces tú te pones a mirar ahí y te puedes encontrar pues desde panfletos de estas proclamas de vamos a Madrid, resiste, tal cual, con cartas, por ejemplo, como la que me encuentro yo de Bela Zanetti, ¿no? Que es tremenda y está todo mezclado, porque los archivos que se mandaron, los documentos que se mandaban a Rusia, los devuelven microfilmados, pero en un cajón desastre. Entonces tú te metes ahí y no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Es una aventura. Si tienes un archivero que te dice, bueno, ¿por qué no miras aquí también? ¿Por qué no miras este otro? Porque aquí hay documentos de los exiliados, ¿qué tal? Entonces es muy importante tener esa ayuda, ¿no? Ya que de por sí es un cajón desastre, si por lo menos tienes a alguien que te orienta un poco, se agradece un montón, ¿no? Entonces hay de todo, pero vamos, que aquí en el de Madrid la aventura fue... Bueno, de hecho han cambiado hasta el nombre. Antes se llamaba el Archivo de la Primera Región Militar, ¿no? Y ahora pues ya es otra cosa, ¿no? Archivo General Histórico de la Defensa. O sea que es que va cambiando, pero claro, la desidia voluntaria con la que se han mantenido todos estos centros de documentación, a pesar de tener un presupuesto, por supuesto, tiene un presupuesto, pero hay algo también político. Y de hecho el propio Paco Espinosa, el historiador, contaba que en Huelva fue uno de sus primeros libros. El que se encargaba del archivo le dijeron, a ver si limpias un poco esto. Y entonces lo que hicieron lo que hizo él, que además era de familia represaliada, yo lo voy a mandar al desván. Y ahí se conservó, y al cabo del tiempo pues hizo un libro, se hizo una película al respecto, o sea que luego encuentras, afortunadamente... A mí me dijo una frase muy graciosa Espinosa, que me dijo... es una selva archivística, la expresión selva archivística, ¿no? Que realmente me parece una imagen muy potente, que es cierto que es una selva, ¿no? Cómo funcionan los archivos. Sí, perdona. No, ya. Os hago yo una pregunta. No, porque creo que para empezar un poco la charla, para que nos digas por qué... ¿Cuándo fue Vicente? No te pongas así. ¿No? Vicente, claro, le escribe la carta. No, es que de repente he pensado, no sé si lo hemos explicado. Tú lo conoces porque eres la persona que has realizado la investigación. Claro, murió fusilado porque le acusaban. Bueno, Vicente tenía todas las cartas porque Vicente era del Radio Comunista de Zamora, para empezar, y luego fue comisario político, con lo cual realmente tenía todas las cartas para que lo fusilaran. Además está acusado de la saca de Luis Calamita, que era un periodista conservador de Zamora, hecho que no está probado, pero bueno, pues como ya sabemos cómo eran estos juicios, ¿no? Estos son unos juicios inquisitoriales, que es lo que dice en Castigado a los Rojos Espinosa con Ángel Viñas, ¿no? La memoria de Acedo Colunga, el fiscal, en el que daban las instrucciones de actuación, la memoria de actuación da unas instrucciones que son inquisitoriales, ¿no? O sea, aceptaban denuncias sin nombres, las condiciones de los interrogatorios pues eran infames, o sea, eran torturas muchas veces, etcétera. Por ejemplo, a Ángel Pedrero, me contaba el otro día Eduardo, cuando lo empiezan a interrogar, ya lo meten en la sala de interrogatorios desnudo. Eso nos sirve para hacernos una idea de cómo eran las condiciones, ¿no? Y bueno, no había fase de plenarios, en los procesos sumarios de urgencia se suspende la fase de plenario, no había defensor, o sea, era todo, no sabías de qué te acusaban. En el sumario de Vicente se mezcla la acusación por el asesinato de Calvo Sotelo con lo de Calamita, o sea, era un poco como ir tirando, sacando nombres para intentar limpiar, ¿no? Como dice de hecho Alfredo Colunga en su memoria, ¿no? Lo que se trata es de que todos los que eran contrarios al glorioso movimiento, al alzamiento, pues fuera, ¿no?
Entonces esa fue la política de estos, por eso son represaliados, da exactamente lo mismo, lo que hubieran hecho, hubieran dejado de hacer realmente, o sea, es una injusticia brutal, ¿no? Son los juicios salvajes, ¿no? Bueno, es que además hay que partir de que se aplicó la justicia militar a civiles y militares, Sí. hombres y mujeres, con todo lo que ello implicó, ¿no? Por muchos golpes de pecho que se daban del cuidado de la mujer y tal, pues la mujer solamente, digo lo de Madrid porque es lo que me acuerdo, Claro. solamente en Madrid se fusilaron 88 mujeres, o sea, así. De un total, la última cifra son 2.693, o sea que las cifras son... ¿Y cuál es su delito? Pues no haberse sumado al golpe militar, Sí. ese es el delito. Bueno, de hecho, en el sumario Vicente está Carmen Román Folgado. Es curioso, bueno, todos estos juicios son sistemáticos, ¿no? Hay una acusación interpuesta por puede ser anónima, puede ser cualquier persona que denuncia, ¿no? Y entonces los nombres, ¿no? Inmediatamente van y entonces solicitan informes. Los informes suelen ser siempre a la falange correspondiente de la población que corresponda, a la Guardia Civil, al cura. Y uno se puede hacer una idea de cómo funcionaban cuando ves que todas las declaraciones de estos tres personajes suelen ser sistemáticas. Las mujeres son siempre putas, o sea, como mínimo mujeres de mala vida, tal, lo mismo, ¿no? Eran todas mujeres de mala vida, tal, y con ellos eran de poca, pues lo mismo, rebeldes, que no, así que tal, daba lo mismo lo que hubieran hecho. Entonces, parecen... son todos igual que las declaraciones. Las declaraciones también, si uno las lee, también hay párrafos que son idénticos en todas, o sea, es como que les hubieran dictado, les escribían prácticamente, ¿no? Hay párrafos idénticos, y bueno, es que te da lo mismo leer una que 20 porque dices, es que esto está copiado, ¿no? O sea, las condiciones en las que se hacían las declaraciones. Bueno, yo a esa repetición que se da continuamente le he puesto nombre las estrategias. Las estrategias de denigración de la persona, que es eso, las mujeres ya se sabe lo que eran, Sí. ya. Entonces, aunque fuera casi monja, los hombres, bueno, no hay presos políticos, hay presos, Sí. hay presos, y entonces son canallas, y se les insulta continuamente, se les insulta. Sí, constantemente. Son unas condiciones brutales. Y estos son los juicios del año 39 al 44, que es el juicio de Vicente. Pero lo que yo documento también en el libro es en Zamora. Zamora no tiene frente, es una ciudad sin frente, porque desde el principio cae en manos de los rebeldes. Y la represión en Zamora fue salvaje. En los primeros meses asesinaron a unas 800 personas, algunos con juicios sumarísimos de emergencia. Por ejemplo, a Pertejo, que era el líder de uno de los representantes más importantes del Partido Comunista en Zamora, lo detienen el día 27 de julio y lo fusilan el 7 de agosto, con torturas, con todo tipo de... Y si uno lee el sumario de Pertejo, que ese sí que está digitalizado, si uno lee el sumario de Pertejo, te encuentras con que mencionan a Vicente y entonces van a la Casa del Pueblo, como hay así, entonces las declaraciones, pues van a la Casa del Pueblo y cogen una multicopista. O sea, una multicopista era el arma que estaban escondiendo de un sitio a otro en Zamora para sacar unas proclamas llamando a la huelga contra el golpe. Y ese es el arma, como digo yo, el arma atómica, con la que iban a frenar el golpe. Y los asesinan, bueno, los mataron a Antonio Pertejo, a Manuel Antón, y luego a muchos de ellos, incluso aunque en el sumario hubieran salido libres de pena de muerte, los llevaron al cementerio y los fusilaron. O sea, ahí lo documento ahí en el libro. La saca más importante en Zamora es la de los 27 miembros de Izquierda Republicana, entre ellos el hermano de Amparo Barallón, que es la mujer de Sender, que es una historia bastante conocida. 27 miembros de Izquierda Republicana que los habían metido en la cárcel de Toro, en teoría, según el gobernador civil, para protegerlos, y la protección consistió en que les hicieron una saca el 27 de octubre y los mataron a todos. Esa es una de las sacas tremendas de Zamora. Sí, esto ocurrió en muchísimos sitios. Sí. Y hay que... Yo no sé si esto se oye. Ya salió difícilmente. No, sí. Es que la luz está roja. Eso no funciona, ¿no? Está roja. No sé qué le pasa. Está roja. Venga, tú tienes que coger así y hablas. Sí. Pero más abajo, porque estás tapando la salida. Ahí, ya. Vale.
Pues la represión, que es, como os digo, un pozo sin fondo, bueno, pues se alcanzan se superan, mejor dicho, todos los límites de lo que es la masacre de un adversario ideológico, porque te acusan de asesinato, pero no hace falta probarlo. Cae sobre ti lo que haga falta, ¿no? Para justificar, porque ellos, es decir, los rebeldes, tenían muy en cuenta de intentar justificar la represión, justificarla legalmente, justificar legalmente la represión, empezando por el golpe al que hay que llamar alzamiento. ¿Qué alzamiento? Es un golpe militar. Y se los llevaban por delante por auxilio a la rebelión, de distintas categorías, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que son muy aleccionadores los consejos de guerra. Habría que... quizás hubiera sido interesante también, ¿no? La reproducción de un consejo de guerra, por ejemplo. Sí, yo también lo creo. Perdona. No, yo creo que hay muchas cosas que ahora, o sea, una de las cosas positivas que creo es que hace poco hubo unas jornadas, por ejemplo, de guerra civil en la Complutense, y veo que ahora ya hay historiadores jóvenes que ya no entran en todas estas disquisiciones casi de la Edad Media. O sea, hay cosas que ya están, los hechos ya son tan contundentes que no podemos seguir discutiendo sobre cosas que ya están más que demostradas, ¿no? Entonces hay que seguir avanzando, y una de las cosas más importantes es recuperar, antes de que desaparezcan todos estos documentos, todos estos testimonios. Yo siempre digo que somos la última generación que todavía hemos estado en contacto con personas que vivieron la represión o que vivieron la guerra o que tienen familiares directos, como es mi caso con el conocido a Marori, ¿no? Y esos testimonios dentro de nada se habrán perdido, y tenemos una obligación de conservarlos, porque la historia no puede contarse solo desde, como se ha contado hasta ahora, desde un lado, ¿no? Hay que contar lo que ocurrió, hay que contar con la honestidad. Yo he puesto todos los hechos sobre la mesa, incluido el asesinato de Luis Calamita, que Luis Calamita es cierto que le hicieron una saca aquí en Madrid, hubo sacas terribles como la de Paracuellos, que todos sabemos, ¿no? Las condiciones eran una guerra, etcétera, pero hubo sacas terribles, la de Luis fue una de ellas. Es cierto que, por ejemplo, de Prada decía que la saca de Luis había sido para venganza, por un lado, porque Vicente, su familia, tenía una imprenta en Zamora y entonces eran enemigos de los Calamita, que tenían a su vez una imprenta y un periódico, que era el Heraldo de Zamora, cosa que demuestro que no es cierta. La familia Rueda no tenía una imprenta. Entonces esa venganza cainita que decía en el artículo pues no es cierta. Y el segundo argumento era que había una mujer, una novia que había tenido Galarza y que Calamita se la había quitado, y eso incluso un familiar de Calamita con el que yo me puse en contacto también decía que eso es una película, o sea que realmente no hay ninguna prueba que demuestre eso. Yo investigando el Heraldo de Zamora, todos los artículos que salen en el Heraldo de Zamora, veo claramente que la tendencia del periódico fue apoyar a Lerroux y apoyar el golpe. O sea, cuando se produce el golpe de Estado, el periódico lo apoya, y con Galarza, que era zamorano también, los artículos eran bastante brutales, o sea, con insultos, hermafrodita, el detritus de la provincia. El detritus supuso que todas aquellas personas, como decía Eduardo el otro día, todas aquellas personas cercanas a Galarza sufrieron la represión. Entre ellos un hermano de Sixto, Manuel Fernández Doncel, que trabajaba en el despacho de Galarza y que también lo cogieron y lo fusilaron. O sea, maestros que habían ido a solicitar, como registraron el despacho de Galarza era abogado, pues los documentos que había de maestros que habían ido a solicitarle que les hiciera alguna gestión, etc., sufrieron todos la represión, forman parte de las largas listas de asesinados. Entonces, yo sí que creo que había una cuestión política potente, que no me queda claro exactamente tampoco hasta qué punto Galarza podía tener o no pruebas de la implicación o no de Luis en el quintacolumnismo. Hablé con Carlos Píriz, que es un historiador joven que ha hecho un libro excelente sobre la quinta columna,
y me dijo que él no había encontrado más allá de una cuñada de Calamita, que ya en el año 38 sí que tiene una reunión con Falange y se celebra en su casa y entonces sale implicada con Falange, pero la familia Calamita, pero claro, eran redes secretas en ese momento y no se sabe hasta qué punto podía uno formar parte del quintacomunismo, ¿no? Pero toda esta información yo la pongo en el libro, ¿no? Porque lo que he descubierto, desde luego lo he puesto, ¿no? Es que hay que desnudar las mentiras, hay que desnudarlas, porque es que se han repetido tanto y durante tanto tiempo que la gente ha acabado de creérselas, o un sector de la población, y lo que hay que decir, ¿ves? Esto es la mentira. Y una de las mentiras es, por ejemplo, lo del alzamiento. ¿Qué alzamiento? Sí, bueno, como la referencia al peligro del golpe de Estado comunista, que hubiera afiliados al Partido Comunista en Zamora era de 250 personas. 250 personas cuando solo Zamora capital tenía unos 20.000 habitantes, ¿no? O sea, realmente hay ciertos datos que hay que contrastar. O sea, que evidentemente es cierto que nos hemos dejado llevar por un discurso, ¿no? Que no está basado en datos, ¿no? Bueno, son discursos, eso sí son discursos ideológicos, claro. Discursos ideológicos, pero propagandísticos, tergiversadores desde eso, de justificación. Pues, por ejemplo, a los presos políticos, aunque no se les llamase políticos, se les sometía a la incertidumbre, y eso aparece mucho en el libro, porque no sabían qué es lo que había pasado con su expediente, cuándo iban a salir de allí, y a veces ni de qué se les acusaba. Eso es tremendo, porque aparte de Vicente tiene un hermano mayor que se llamaba Gonzalo. Cuando se da el golpe en Zamora, Vicente y Gonzalo forman parte del grupo de zamoranos que huyen a través de Portugal. Hubo las provincias limítrofes, muchos huyeron por Portugal, y en ese momento hubo una presión internacional para que se permitiera que salieran con el Niasa, que fue un vapor que salió de Lisboa hasta Tarragona, ¿no? Con 1.500 republicanos. Gonzalo huye, y huye realmente, su padre, Gonzalo Rueda, el padre de los dos, que se llama también Gonzalo, esto es un poco como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, como se repiten los nombres, a veces es difícil. El padre tanto de Gonzalo como de Vicente se llamaba también Gonzalo, era miembro de Izquierda Republicana, se libra de la terrible saca, estuvo encarcelado, lo estuvieron extorsionando con pagos de aportaciones y dinero, etcétera, y muere en el año 38 de una angina de pecho, con 54 años, que era muy joven. O sea, evidentemente salió de la cárcel, recordaba a la familia que me lo cuentan, con el pelo blanco, de lo que padeció, y se libró simplemente porque uno le dijo: ¿tú qué haces aquí? Vete. O sea, siempre en una guerra hay circunstancias, hay personas extraordinarias que te pueden, el límite entre la vida y la muerte, ¿no? Bueno, pues Gonzalo hijo, él mismo en sus cartas dice que él no era político y que había tenido que huir porque en ese momento de confusión llegaban los camiones para hacer las redadas y se llevaban y daba lo mismo: Gonzalo tú, Gonzalo Rueda, como se apellida igual, Gonzalo Rueda, ¿no? La diferencia estaba en el segundo apellido. De hecho, en el sumario de Vicente lo llaman Vicente Rueda Iglesias, o sea, confunden mucho los apellidos con el padre. Gonzalo huye también, y él en el año es detenido por auxilio a la rebelión, 12 años y un día por auxilio a la rebelión. El auxilio a la rebelión era uno de los delitos más recurrentes, ¿no? Los rebeldes te acusaban de auxilio a la rebelión, ¿no? Es esa capacidad para girar, ¿no? Retorcer, manipular el derecho. Y entonces Gonzalo está en la cárcel cumpliendo esa condena con su hermano. Su hermano a su vez está sometido a este juicio. En el año 40 a Gonzalo lo trasladan a Sevilla. Él piensa que es para empezar a redimir condena porque ha pedido informes, tal. Y cuando lo traen a Madrid, no está su hermano. No sabe qué ha pasado con su hermano, dónde está su hermano. A Vicente lo fusilan el 9 de agosto de 1940. Hasta mediados finales de septiembre Gonzalo no se entera de que han fusilado a su hermano. Hay una carta terrible que recibe, y él sabemos que la recibe porque dice: ya estoy enterado de lo que ha pasado con mi hermano, ¿no? Y entonces él se queda, lo llevan otra vez a Sevilla, y en el año 42 lo traen a Madrid. El
cree que es porque ya por fin va a poder salir, le van a redimir condena, y resulta que en ese momento, en el año 42, se entera de que lo acusan de lo mismo, de la saca de Luis Calamita. Entonces empieza a parar una carrera de locos buscando cómo demostrar que él no tenía nada que ver con la saca, que ni siquiera estaba en Madrid, aterrorizado porque él oye los nombres por las noches, los llamaban, ¿no?, para llevárselos a fusilar, porque hasta el año 44 los fusilamientos son masivos, y no sabe, dice, en cualquier momento me pueden llamar a mí, porque igual que se llevaron a mi hermana y no sabíamos que ni siquiera se habían enterado de que había habido sentencia y de que estaba firmada ya el enterado que era el último paso, el enterado, ¿no? Está aterrorizado, y entonces hay una cosa terrorífica, que es que hace una copia en miniatura, como cuando a veces, yo no sé si alguna vez habéis visto eso de la lenteja que han copiado el Quijote, ¿no? Él hace una copia en miniatura de los pocos documentos que tiene, en los que demuestra que estaba trabajando en Alicante en el año 36, cuando se produce la saca aquí de Luis Calamita, de lo aterrorizado que está, de que algún documento no aparezca, se pierda, o lo lleven, o tal. Entonces, o sea, es una miniatura, ¿no? Hasta el año 44. Hasta el año 44 viven esas condiciones psicológicas, y luego las condiciones de las cárceles, que estaban hacinados, ¿no? Eran unas condiciones muy duras. Consigue por fin en el año 44 que le retiren esta acusación, pero lo mantienen en una libertad vigilada, teniendo que ir a filmar. Además le ponen una pena de alejamiento de Zamora, no podía estar más cerca de 200, hasta el año 48 no puede volver con tranquilidad a Zamora. Y luego durante toda su vida, en cuanto el generalísimo iba a pasar por allí para inaugurar algún pantano o alguna cosa, pues tenía que quedarse recluido en su domicilio, ¿no? O sea que realmente eran unas historias terroríficas que marcaron en este caso a la familia, al padre y a los dos hermanos, ¿no? Y les destrozaron la vida, ¿no?, a la familia. Sí, es una buena expresión de lo que se hizo con la población española, ¿no? ¿Cuántos fueron? Realmente se les quitó, no se les quitó la palabra, era lo de menos, es eso. Lo que se sufrió, ¿no? Las humillaciones que sufrían, y luego el ser un marginado en la sociedad, ¿no? Simplemente por no haber estado a favor del golpe militar, ¿no? Entonces, cuando tú decías, perdona, no voy a poner la hoja. Se les dosifica el dolor, para que no se olviden de lo que ha ocurrido, dónde estaban ellos, y eso mantiene el franquismo, mantiene la dictadura tanto tiempo, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, la estrategia más efectiva, que fue la estrategia del terror y la estrategia del miedo, entonces se callaba, pero no solamente por uno, por los hijos también. Tú quieres que tu hijo siga adelante, tiene que aprender a vivir en esta sociedad, entonces tienen que callar, ¿no? Y bueno, sí. Sí, es que eso también, eso lo contaba José Carlos, tu primo Marori, decía que una de las cosas que no se hablaba, o sea, realmente esto no se hablaba, ¿no? Marori siempre hablaba. No se hablaba. Y José Carlos decía que probablemente el silencio era para protegerlos a ellos. José Carlos, el hijo de Gonzalo, decía, yo ahora me doy cuenta, claro, porque no hablaban, y no hablaban porque nos querían proteger a nosotros. Es tremendo. Para que no les señalaran, ¿no? Para que no les señalaran, exacto. Para que no los señalaran, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? El silencio como cómplice de una situación tan brutal, ¿no? Claro, y eso es lógico, indudablemente, el silencio es lógico, por el miedo, por uno y por todos los que te rodean, pero también eso contribuyó a la continuidad de la dictadura, claro. Entonces, por ejemplo, la estrategia de los avales, es decir, todo está pensado para que tú te tengas que humillar y le tengas que pedir a aquellos que incluso han denunciado, ¿no?, a gente de tu familia,
la estrategia de los avales es una estrategia que pone la soga en el cuello del que estaba encausado, ¿eh? Y claro, eso es terrible, porque les obligaban eso a humillarse más aún, y bueno, como... No, había que mostrar la inocencia, Sí. ellos no demostraban la culpabilidad. Y entonces, bueno, claro, dentro de todo ya sabéis que este país la gente le encanta la risa y le encanta burlarse de las situaciones más terroríficas, y decían, en vez de alabado sea Dios, avalado sea Dios. Hay una situación, hablando de estos temas de avales y tal, Gonzalo cuenta, en su sumario aparece que cuando él está en Valencia, cuando ha cruzado ya Tarragona y baja a Valencia, porque él se va a trabajar hasta que no lo llaman en el año 37, él no se incorpora al ejército, y entonces está trabajando en Valencia y ve por la calle de Valencia, reconoce a Aurelio Muñoz, que era el líder falangista de Zamora. Entonces él se encuentra con Aurelio y le dice, oye, ¿qué haces aquí? Como te reconozcan, tú eres un falangista en Valencia. Le sorprende. Entonces, una vez que Gonzalo está detenido, solicita un aval a Aurelio Muñoz de que él le habían alertado de que tuviera cuidado, que lo había reconocido y que tuviera cuidado, pero no lo había denunciado. Entonces, como no lo había denunciado, le dice que lo avale. Y entonces Aurelio Muñoz firmó un aval diciendo que sí, que en efecto, como se encontró con Gonzalo no lo había denunciado y además le había dicho que tuviera cuidado, porque había gente de Zamora en Valencia. Y entonces, ¿cómo es de retorcido todo esto? Carlos Pinilla, que era el gobernador de Zamora, escribe copiando el aval de Aurelio Muñoz y dice, pero añade, dice que Gonzalo había dicho que estaban algunos de Zamora y su hermano Vicente. O sea, eso no lo había dicho Aurelio Muñoz en su aval, y sin embargo Carlos Pinilla introduce el nombre de Vicente. O sea, es como buscar, es ya la maldad, ¿no? Es buscar retorcido, ¿no? O sea, acusar, bueno, por si acaso se va a librar de algo, vamos a poner aquí que su hermano Vicente, cuando el propio Aurelio Muñoz no había dicho eso, ¿no? Entonces hay cosas tremendas, ¿no?, con esto. Sí, una de las tendencias que nos dejó el franquismo y que todavía está vigente es ese intento de repartir culpas. Y esto todavía hoy está vigente. Entonces tú dices, tienes que decir de unos y de otros, pero es que las cosas son diferentes, ¿eh? Hay que decir con quién estaba la legalidad, y quién pisoteó la legalidad, ¿eh? Entonces, eso es como punto de partida. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, y esto se sigue cumpliendo una y otra vez. Sí, eso es un tema que está siempre ahí en el debate, ¿no? Dicen, es que hubo y dices, bueno, sí, pero había un gobierno legítimo, hubo un golpe de Estado, y luego además lo que estamos hablando del año 39 al 44 ya no había guerra, aparte de todo, y sin embargo había todo un sistema legal que era completamente ilegal, en el sentido de que no correspondía con ninguna garantía de ninguna clase. Hoy en día, a cualquiera que le dijeras esos juicios, ¿no?, dirían, bueno, esto es medieval, ¿no? O sea, no te lo puedes creer, ¿no?, que te puedan juzgar por eso. Hay algunos documentos que incorporo en el libro, testimonios. Tuve la suerte de encontrar de que uno de los hijos de Gonzalo me facilitara todas las cartas que su padre había estado mandando, que esta es una de las historias de amor que surgen en el libro, porque Gonzalo, hijo, tenía una novia que se llamaba Tránsito, que era además de familia conservadora, incluso con afinidades falangistas en algunos miembros de la familia, y cuando él huye de Zamora, él empieza una correspondencia con su novia, que se mantiene durante toda la guerra, a pesar de las dificultades, a través de la Cruz Roja. He traído algunas cartas para que se vea cómo era la correspondencia, ¿no? Se pone que eran 15 palabras en mayúscula, dice máximo 15 palabras, solo asuntos familiares, ¿no? Pues tú comunicabas por un lado y te devolvían la respuesta por el otro lado, ¿no? Y toda esta correspondencia me la facilitó, hay mucha correspondencia, he traído solo algunos ejemplos. Se mantiene también durante toda la guerra. A Tránsito tiene a su familia detrás diciendo no, que lo deje, que es un marcado, un señalado ya, está en la cárcel, no se sabe si va a salir, igual hasta lo fusilan. Rehaz tu vida, claro, era una mujer ya de 30 y tantos años en aquella época,
realmente ya le decía... Estabas para vestir santos. Exacto, esa era la frase, ¿no? Estaba ya para vestir santos, pero ella se mantiene fiel a Gonzalo, es muy bonito, en las cartas que entre ellos, ¿no? De una fidelidad y un amor tremendo, y hay una carta final, que es la carta que le manda a Gonzalo cuando ya por fin sabe que sale libre, con mucho sentido del humor, porque a pesar de todo mantiene el sentido del humor, y acaba en la carta diciendo: tú siempre que te abraza y te quiere, te ama, te adora, te come y te pisotea. Rueda, un poco de cuidado, es verdad, le diré. Un beso que dure 5 horas y 26 minutos, 37 segundos y 2 décimas, dispénsame todo, tú, Gonzalo, ¿no? Estaba ya como loco de contento, había marchado de Zamora en el año 36 y en el año 44 todavía está escribiendo a su novia, diciendo, bueno, por fin voy a volver, por fin podemos estar juntos, ¿no? Es tremendo. Es muy curioso porque yo creo que esto es lo que le va a dar mucho éxito a esta investigación, porque no sé, porque tiene de todo. Tiene historia de amor, tiene amor fraternal, tiene también desgracia y tragedia. Perfecto, todos los ingredientes, o sea que yo creo, yo te auguro un gran éxito. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es curioso porque cuando empecé la investigación había muchas cosas que yo pensaba al principio, bueno, solo tengo el sumario, el testimonio de las cartas, las 2 cartas, pero y como dices tú, tienes tus subidas y bajadas, ¿no? De repente encuentras algo y dices, te da un subidón y dices, es lo más bonito. Sí, eso es brutal, ¿no? Vas viendo y de repente vas viendo que sí que puedes encontrar algo, que sí que puedes aclarar algunas cosas, y luego la reacción de la familia, que en este caso, al estar tan cercana y poder hablar con ellos, aportaba también un elemento muy importante para mí, que era la satisfacción de poder darles algo, repararles de alguna manera, o contarles algo que ellos desconocían. Ellos por fin se empiezan a reunir, empiezan a hablar entre ellos, cosa que no habían hecho, sobre lo sucedido. Y de repente cuento reuniones en Zamora y decían, pero si a mi padre contaba esto, pero no, pues no fue así, y de repente se contrastan, ¿no? Las versiones de los descendientes, ¿no? Y eso es algo que me parece también muy importante, y es lo que comentaba también, que guarda relación con que son los últimos ya, o sea, son testimonios que son una joya, son valiosísimos, y tenemos que tener, considero una responsabilidad, recogerlos en la medida de lo posible, ¿no? Yo creo que además una de nuestras responsabilidades es, ¿cómo decir?, correr el velo sobre lo ocurrido, eso es importante. Y por ejemplo, bueno, pues la pequeña aportación que cada uno hace, en mi caso pues es eso, es intentar interpretar el por qué todos insisten en esto. Esta es la estrategia de la denigración, de denigrar a la otra persona, el achacarle que si es una mujer, que es una prostituta, si es un hombre, bueno, pues que es un hombre de malas costumbres también, es decir, cómo degradar al prójimo, y esto se repite continuamente. Es sistemático. Ahora he recordado una de las cosas que de los avales, que le preguntan a Vicente, ¿tiene usted avales? Dice, pues no, evidentemente, sabía que no tenía ningún aval, pero entonces, entre otras maneras, el juez había perdido, por supuesto, los informes correspondientes, pero lo primero que hacían, cuando salía un nombre, si había una declaración de alguno y salía un nombre, inmediatamente lo siguiente es que el juez manda investigar, ¿no? Para eso se crea luego también el archivo de Salamanca, el de la causa general, que es tremendo, el trabajo en el archivo de la causa general. Bueno, y hay voy a contar esto y luego hablamos si quieres del archivo de la causa general. Hay un documento me parece recordar que era del cura de Zamora, que dice que era de muy mala, que Vicente era una persona que frecuentaba malas compañías, y que una vez había oído que discutía con sus padres y les decía que él no había pedido nacer o algo así, ¿no? Y digo, bueno, es que eso yo creo que todos los adolescentes lo hemos dicho o nos lo han dicho, entonces si eso va a servir para que te fusilen, realmente creo que habríamos acabado con la población, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Y la causa general es un archivo que se crea a partir del año 40, en el que se había creado antes ya, porque según iban los rebeldes tomando territorios,
toda la documentación que encontraban iban abriendo en el archivo, entonces habrían fichas a nombre de todo, o sea, si tú tenías un papel, o sea, si te hubiera ocurrido, como yo a veces cuando hablo por teléfono, apuntar un nombre, pues que luego lo encuentro, pero ellos sí lo encontraban, Sí. y entonces incluso que fuera mujer, que tengo que ir a recoger la ropa a la tintorería de no sé cuánto, no te das cuenta, la apuntas en un papel y aparece en el archivo de Salamanca. Y entonces habrían fichas con los nombres de todos los documentos que encontraban, todos los nombres que podían, los iban. Eso es un trabajo de ordenador, que hoy en día no sé cómo es posible que la gente, ¿no? Tremendo. Y entonces luego los jueces a partir del año 40 pueden solicitar a Salamanca, entonces tienen uno encausado y entonces escriben a Salamanca, que me busquen a ver qué informes hay, ¿no? Ahí está dividido en 11 grupos, en 11 apartados, checas, prisiones, bancos, ¿no? Y entonces pues masonería todos eran masones. Y entonces es una de las cosas tremendas, ¿no? Dices, o sea, están apuntando la información y haciendo todas las fichas, ¿no? Para que conste ahí, ¿no? No te puedas librar, ¿no? Pero porque además tienen todo el poder del Estado. Claro, ahí tenían centenares de personas dedicadas a eso, nada más. Sí, es brutal, es un trabajo minucioso que realmente produce escalofríos cuando lo ves allí personalmente. O sea, la visita, yo pienso que es una de las cosas que debería hacer los colegios, o sea, visitar el archivo de Salamanca y ver con qué minuciosidad se estuvo tomando nota para que nadie se librara, nadie se pudiera librar, ¿no? Es una cosa estremecedora, o sea, realmente es una experiencia. Y visitar los archivos es una experiencia que yo creo que es importante, porque aprendes mucho, ¿no? Dice mucho de nosotros, lo que hemos querido quitar, como el caso de los nombres en el cementerio, ¿no? Los 2.934 fallecidos que colgaban fusilados que colgaban en las placas de memoria. ¿Cuál fue la excusa para quitarlo? Para borrarlo. Pues dijeron que había que ampliar a los que habían sido fusilados en el año 36, pero claro, ¿por qué vas a quitar esos nombres? O sea, si consideras que hay otras personas que han sido atropelladas, pero esas 2.934 personas fueron víctimas de un sistema judicial injusto y de una represión. Eso hay que preguntárselo a nuestro querido alcalde. Sí, Por eso digo que cuál fue la excusa. han dejado en los muros de hormigón, que es arte conceptual, habla de nosotros, o sea, unos muros de hormigón con las marcas de donde estuvieron colgadas las placas, realmente habla mucho de nosotros eso, o sea, es tremendo, ¿no? Pero que ahora las han quitado, ¿no? Las placas. Sí, están quitadas, por eso digo, están los agujeros de donde estuvieron las placas, ¿no? Entonces, creo que... A mí me gustaría ir Sí, No, sí. bueno, pues se puede vivir Claro, sí, yo sin estuve. ningún problema. Se ve tal como está, es decir, no se ven los nombres porque no existen actualmente, Las asociaciones pero acordaron. se hacen todos los años un homenaje a ¿Eso los... dónde está? ¿En el cementerio? Sí, en el cementerio de la En la Almudena. entrada por el pórtico de O'Donnell, que están los ¿Dónde restos... están las rosas, las 13 rosas? Sí, Exactamente. los restos del antiguo muro del cementerio del Este. Es lo que... Lo que queda. Sí, es que es mezquino, exactamente. Ese es el calificativo. Pero queda un trozo del paredón donde se fusilaba y es lo que queda hoy. Y en las asociaciones de memoria... El micro, María. Sí, Sin perdón. las asociaciones de memoria, de manera particular, que esto es tremendo, son las que se han encargado de mantienen unas fotos plastificadas, entre ellas hay una de Vicente, con los nombres de los fusilados, y entonces pues de vez en cuando hay homenajes, ves flores, pues particulares que van y dejan flores, ¿no? Pero es tremendo que hayamos dejado en manos particulares esta obligación, esta responsabilidad. ¿Nadie ha dado explicación de por qué han quitado las placas? Sí, dio una explicación absurda, como que ha dicho Mirta, que Sí, y luego decir que había más víctimas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero Pero estaba añadirás, un no pongas, absurdo. no quites a las otras. Ya, exactamente. Exacto. Bueno, decir que aquí en Madrid que el día de mayor número de fusilados, y me acuerdo porque es el día de mi cumple, el 24 de junio de 1939 el paredón tenía 102 personas. Fusilaron en un simple día. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno, pues porque un compañero y yo, que empezamos a trabajarlo hace muchos años, teníamos que preguntar a los funcionarios
pero bueno, ¿dónde está aquí el registro de fallecidos? ¿Nos das el libro? Dice, no. Primero, esto no es así, no es tan fácil como dame el libro de los fusilados, no existe como tal, ¿no? Y entonces nos pasaban de una mano a otra, nadie daba la respuesta, no estaban en el registro de fallecidos, no estaban. Y por lo tanto, ¿dónde encontrar a esos que habían sido fusilados y fusiladas? Bueno, pues gracias a la pista que nos dio una funcionaria que decía, mira, para enterrar a una persona tiene que tener una cuartilla, una orden, y en esa orden ponía nombre y apellidos y tú dices, bueno, pues ¿cómo saber entonces que esa persona ha sido fusilada? Bueno, en la parte de atrás de la cuartilla ponía una A y esa A enviaba a Auditoría de Guerra. Por orden de la Auditoría de Guerra, esa persona tenía que ser fusilada. Bueno, me dice Cristina que tenemos que acabar, pero no querría terminar sin leer una cosa que a mí también me parece sobrecogedora. En el año 51, Gonzalo, el hermano mayor de Vicente, recibe una carta del capellán del cementerio de la Almudena para que vaya a recoger los restos de su hermano, porque ya se han cumplido más de 10 años de su fusilamiento, entonces si no recogías los restos los metían en una fosa común. Y hay una frase en la carta que la voy a leer, que a mí me parece sobrecogedora. Le dice al hermano de Vicente: es conveniente, aunque no necesario, y para mayor decencia y respeto, traiga usted media sábana o una pieza de tela semejante para en ella envolver los restos. O sea, pide decencia y respeto cuando han fusilado, ¿no? La que no tuvieron, ¿no? Bueno, además de cuántos acabaron en la fosa común porque no dejaron, no avisaron a los familiares, con lo cual, bueno, pues a la fosa común y ya en esta segunda etapa directamente. Sí, eso es cierto. No sé si hay preguntas o porque nos dicen que es un poco... Es que no se oyen las preguntas. Ahora si no, las preguntas nos las podéis hacer. vale, que no Despedimos. no está funcionando el sistema de... Pero bueno, despedimos a todos los que nos han estado escuchando por streaming gracias a la librería. Y quiero agradeceros sobre todo esta charla que a mí me ha parecido muy ilustrativa y supongo que a todos los que están aquí nos escuchan también. Y bueno, esto podría considerarse una novela documental, una historia de amor, como decían los primos de Marori. Se puede considerar también incluso una novela de trama, porque hay muchos que han preguntado, ¿pero quién mató realmente a Luis Calamita? Y ese tipo de preguntas pues son, como decía Marx, que era su vínculo con la inocencia de la ilustración, que hay preguntas que suelen ser las más grandes que no tienen respuesta. Así que esta, aunque haya sido objeto de tu investigación, María, pues eso no es lo más importante del libro, sino reflejar lo que habéis comentado aquí, la tremenda injusticia que sufrió Vicente Rueda. Y la manera de trabajar. Como uno más de los muchos que fueron asesinados, ¿no? Hemos podido documentar. Pues muchas gracias a todos, acabamos aquí y nos encontramos en otra gran ocasión. Gracias. Muchas gracias.